Hablemos hoy de la respuesta sexual, cuando se afecta por factores psicológicos, que puede suceder en ambos sexos, hombres y mujeres, y puede afectarse por fenómenos de somatización. Quiere decir, cuando hay una causa de orden psicológico, porque sabemos que hay otras causas, pero hoy vamos a concentrarnos en las de orden psicológico. A través de este fenómeno que se llama somatización, la respuesta fisiológica del cuerpo de las personas puede afectarse sobremanera. Es muy frecuente que el sistema reproductor sexual en los seres humanos, en las personas, se afecte bajo estrés, bajo ansiedad, bajo depresión. Lógicamente no se dice de manera abierta porque es algo muy personal, muy íntimo, pero es muy prevalente. Es muy frecuente en la población adulta porque el sistema reproductor sexual es extraordinariamente sensible al distrés psicológico, a las angustias, a la depresión. Desde el punto de vista evolutivo, la reproducción y el placer solo se permiten si el entorno es placentero, si es seguro. Pero si el cerebro está en amenaza, se apaga esa respuesta fisiológica. ¿Qué pasa desde la fisiología ante todos estos estresores, ante todas estas situaciones psicológicas que pueden derivar en trastornos de la respuesta sexual y enfermedades de tipo psicológica que afectan al sistema reproductor sexual? Cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay este tipo de situaciones que generan alarma, el eje neuroquímico se altera, entra en desequilibrio. Por ejemplo, el exceso de cortisol bloquea el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y este bloqueo disminuye drásticamente la producción de testosterona y de los estrógenos. Entonces, esto se manifiesta de maneras muy específicas, pero con la misma raíz emocional. En los hombres, la somatización más común, la que más prevalece, es la disfunción eréctil psicógena, que antes se llamaba impotencia. Y también pueden acontecer las alteraciones de la eyaculación, ya sea una eyaculación retardada o una eyaculación precoz. ¿Qué sucede? Que para que un hombre tenga erección, es decir, para que su miembro viril, para que su pene alcance la turgencia necesaria, sus arterias deben estar relajadas gracias al modo parasimpático. Si hay ansiedad, si hay estrés, si hay dificultades que generan tensión, hay dificultades también en la irrigación de todos los vasos y las arterias que tienen que ver con la fisiología de la respuesta sexual. En este caso, cuando hablamos de disfunciones eréctiles psicógenas que pueden estar generadas por estas causas, estamos diciendo que no hay fallo orgánico, es decir, que el organismo está sano, pero hay un cerebro que está enviando una señal de alerta y con la reiteración de esta señal se produce la pérdida de la erección. Si esta dificultad en la erección se presenta de manera aislada y no se refuerza, no continúan los estresores incidiendo sobre la persona en el momento de las relaciones sexuales, no pasa nada. La persona vuelve a tener su vida sexual, sus relaciones sin dificultades, sin problemas. Pero si hay situaciones que refuerzan estas ideas, como el miedo, la ansiedad anticipatoria, situaciones de inseguridad, conflictos, esa respuesta, esa falla puede perpetuarse. Y entonces ya no es una falla transitoria. Estamos hablando entonces de una disfunción eréctil de tipo psicógeno. La persona, el hombre que sufre este tipo de dificultad, pues siempre va a estar afectado emocionalmente porque limita su desempeño, limita la autoestima, pone en situaciones desventajosas en una relación de pareja y estos síntomas pues lo que hacen es reforzar esa dificultad. De hecho, cuando esto sucede, las personas requieren de ayuda profesional especializada para poder vencer esa dificultad. Otra de las afectaciones que pueden presentarse en el hombre, causadas específicamente por el estrés,
es el síndrome del dolor pélvico, es decir, es un dolor constante en la zona del perineo, de los testículos y la próstata. Se va acompañando de molestias al orinar sin que exista ninguna infección bacteriana ni ninguna situación biológica como causa. ¿Qué sucede? Que se somatiza a través de esta zona, a través de este aparato o de este sistema, estas tensiones, estas cargas, estas situaciones estresantes, ansiosas que el hombre va atravesando durante periodos determinados. Y esa tensión psicológica se canaliza hacia la musculatura profunda del suelo pélvico, al contraerse de forma crónica, de manera sistemática, y se produce una isquemia leve y una compresión de las vías nerviosas de la pelvis, generando ese dolor de carácter inflamatorio en esas zonas adyacentes. Otras de las alteraciones que se puede presentar por el fenómeno de la somatización en el hombre es la oligospermia. Se produce una baja producción o una baja movilidad de los espermatozoides sin causa anatómica, sin causa genética. Esto genera estrés oxidativo en el líquido seminal, reduciendo drásticamente la calidad espermática y dificultando la fecundación. Otras de las formas de somatización de estas situaciones psicológicas en el hombre es la eyaculación precoz, es decir, una eyaculación extremadamente rápida, que normalmente se genera por ansiedad crónica que va a activar de forma prematura el sistema nervioso simpático, impidiendo que el sistema nervioso parasimpático actúe como freno y regulador del placer físico. Si nos referimos a las mujeres, pues también se producen varias alteraciones en el aparato reproductor sexual. Una de las alteraciones o trastornos más frecuentes es a lo que se le ha llamado vaginismo, es la contracción involuntaria y dolorosa de los músculos del suelo pélvico. Aquí, en esta situación, el cuerpo opera como un escudo biológico, porque sucede cuando psicológicamente la persona no se siente segura de esa relación o el deseo no existe en plenitud o porque las mujeres son incapaces de poner un límite verbal y decir no quiero o no puedo en este momento. Entonces, la pelvis asume el mando de forma somática y pone el límite físico e infranqueable a esa situación. Por causas psicológicas, por el fenómeno de la somatización en la mujer, puede producirse también lo que se llama amenorrea hipotalámica. Es cuando el cerebro apaga la menstruación durante meses, se produce ante estrés, ante angustias, ante traumas importantes, se produce un bloqueo o altera la producción de estrógenos, progesteronas y testosteronas. Además, se eleva la prolactina y esto explica que muchas mujeres que se obsesionan con embarazos con frecuencia bloquean de manera involuntaria esa posibilidad sin darse cuenta y por tanto aparece esa dificultad para lograr el embarazo en situaciones de vida en que las mujeres son extremadamente fértiles. Esto explica que muchas mujeres obsesionadas por lograr un embarazo con frecuencia bloquean esa posibilidad de manera involuntaria y por aparente casualidad se embarazan cuando hay situaciones de vida que reclaman su atención y se desprenden de esos pensamientos recurrentes de la procreación. Y un fenómeno muy llamativo es esto que se le llama pseudociesis, que no es más que un embarazo psicológico o un embarazo fantasma. Suele responder a un deseo obsesivo y frustrante de ser madre o a una situación de miedo atroz a quedar embarazada. El psiquismo en este caso estimula al hipotálamo para que secrete prolactina y hormona luteinizante a niveles de embarazo real. La mujer experimenta la amenorrea, es decir, la falta de la menstruación. Se va produciendo un crecimiento de la barriga, del abdomen y finalmente hay una turgencia y secreción de leche en las mamas e incluso náuseas matutinas. Pero ¿qué sucede? Que un buen día
desaparece. Las mujeres bajo situaciones tensionantes, de estrés, de conflictos matrimoniales, de situaciones que las mantienen en inestabilidad psicológica cuando es portadora de ese estrés crónico, también son vulnerables para infecciones vaginales recurrentes, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, suprime la inmunoglobulina que se secreta en la mucosa vaginal. Y esto altera el pH de la vagina y destruye los lactobacilos, permitiendo que hongos como la cándida y otros proliferen sin freno en ese medio. Hay situaciones que son compartidas para hombres y para mujeres en cuanto a fenómenos de somatización en el aparato reproductor sexual. Hombres y mujeres comparten respuestas somáticas idénticas ante el sufrimiento emocional. Una de ellas es la hipertonía del suelo pélvico. Con frecuencia, hombres y mujeres recurren a especialistas, a médicos, buscando ayuda por el dolor que se produce. En el caso de los hombres, se cronifica como un falso dolor de próstata o molestias perianales, y en las mujeres como un dolor pélvico crónico. Cuando se hacen estudios, cuando se buscan las causas biológicas, se define y se diagnostica que es un dolor de causa psicológica. Otra de estas situaciones que es compartida para ambos sexos es la pérdida o disminución de la libido o deseo sexual muy disminuido. Porque cuando la mente está ocupada intentando solucionar conflictos afectivos, heridas emocionales, situaciones complejas de la vida, sobrecargas laborales, familiares, de todo tipo, sobrecargas en general, todo esto está impactando la psiquis del ser humano. No es falta de atracción hacia el otro, no es la edad, no es que tu organismo está enfermo, es que hay una mente concentrada en situaciones, conflictos o determinadas circunstancias que bloquean esa respuesta, ese deseo sexual. Si te has identificado con estas reacciones, el camino para recuperar el equilibrio no es luchar contra el síntoma, no es ocultarlo, no es sentirse perdido ante una situación de este tipo, sino buscar una vía para ayudar a tu sistema nervioso, a tu organismo y a tu psiquis a recuperar todas estas funciones que se han anulado, mitigado o desaparecido por un tiempo. Si te has sentido identificado ante estas alteraciones, el camino para recuperar el equilibrio no es luchar contra el síntoma, no es ocultarlo, sumirse en el sufrimiento, pensar que la vida sexual se acaba, que la pareja se rompe. Es buscar ayuda, es buscar las mejores alternativas para resolverlo. Pero hay un punto importante donde debo alertar, y es que muchas de estas alteraciones en la respuesta sexual pueden tener un origen biológico o incluso pueden ser de doble carácter, donde concomitan las causas biológicas y las causas psicológicas. Lo prudente, buscar inicialmente ayuda médica, descartar que exista alguna alteración en el funcionamiento biológico de tu organismo que pueda estar dando paso a estas alteraciones. Existen medios diagnósticos, existen personas especializadas que pueden encontrar las verdaderas causas de estas afectaciones. Y una alerta importante, sobre todo para los hombres, está considerada la disfunción eréctil como un indicador importante de cardiopatía isquémica y puede aparecer 2 o 3 años antes de que aparezca el debut de esa enfermedad cardiovascular. Después de escuchar esto, te propongo analizar si estás en alguna de estas situaciones. Siempre hay una alternativa correcta para poder ayudar. Soy Teresa Rodríguez Rodríguez, psicóloga clínica, y te invito a seguirme para continuar hablando de psicología, salud y equilibrio. Como siempre te digo, cuida de ti y no dejes de cuidarte. Hasta un próximo encuentro. Comparte este podcast con otras personas que pueden necesitarlo.